Seguimos, mis hermanos, con la meditación del capítulo 53 del profeta Isaías. Hoy vamos a hablar de las razones por las cuales el siervo experimentó el sufrimiento. Las razones por las cuales el siervo de Dios, el Mesías, experimentó el sufrimiento. Recordemos que el capítulo 53 es una joya en el Antiguo Testamento que de alguna manera impacta al cristianismo por el gran contenido cristológico, mesiánico que se nos da. Hemos dicho que el capítulo 53 de Isaías sería suficiente para todo hombre, mujer, que quiera llegar a los pies de Cristo, incluso si no existieran los evangelios sinópticos como Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El capítulo 53 nos habla tanto de la humillación del Hijo de Dios como de su exaltación. Nos da tantos detalles que incluso algunos eruditos le han llegado a llamar el quinto evangelio o el evangelio de Isaías. Y no están equivocados porque de alguna manera el capítulo 53 es una plataforma y un portal para que muchas personas, sobre todo del pueblo judío, puedan acercarse a los pies de Cristo. Y si tuviéramos que evangelizar a un judío hoy día, el peor error que podríamos cometer sería usar el Nuevo Testamento, ya que para ellos el Nuevo Testamento no es palabra de Dios. Y en ese sentido, el texto más importante, por así decirlo, más claro y consistente para poder llevar a un judío a los pies de Cristo, sería el capítulo 53 de Isaías. De hecho, lo que estoy diciendo no es algo nuevo, puesto que en Hechos capítulo 8, el diácono Felipe llevó a los pies de Cristo a un eunuco etíope que iba leyendo precisamente el capítulo 53 del profeta Isaías. Y a la fecha, algunos ministerios cristianos en Israel que se dedican a evangelizar judíos toman el capítulo 53 como la base de sus argumentos, por medio de los cuales los judíos pueden reconocer a Cristo como el Mesías, ya sea que lo acepten o ya sea que lo rechacen. El punto es que el capítulo 53 podría ser la acrópolis de las profecías mesiánicas en todo el Antiguo Testamento. También debemos reiterar que el capítulo 53, puesto que es un capítulo que nos habla a detalle de lo que experimentó nuestro Señor Jesucristo, los judíos, sobre todo las escuelas rabínicas o los rabinos, no todos, pero algunos, en su mayoría, han buscado darle otra interpretación al capítulo 53. La más famosa o la más importante es que el siervo sufriente que se describe en el capítulo 53 no es el Mesías, sino más bien el pueblo judío. Y en algún sentido esto tiene cierta lógica porque en todo el libro de Isaías a Israel se le llama el siervo de Dios. Pero debemos recordar, hermanos, que es imposible que el siervo de Dios, Israel, sea el personaje del capítulo 53, puesto que hay elementos que nos indican que no puede ser Israel. Uno de ellos podría ser el verso 8 que nos dice que por la rebelión de mi pueblo fue herido. O sea, aquí el siervo fue herido por la rebelión del pueblo israelita. Entonces, ¿cómo el pueblo israelita puede ser el siervo y a la vez experimentar las rebeliones por el pueblo? Eso sería una incongruencia. Por otra parte, todos los detalles que se dan sobre el siervo sufriente encajan a detalle con todo lo que cumplió nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, una de las interpretaciones judías tiene que ver con eso, que el siervo de Dios en el capítulo 53 es el pueblo israelita. Pero sin embargo sabemos que es una mala interpretación que busca una excusa
para poder desacreditar al Mesías, nuestro Señor Jesús de Nazaret. Otra interpretación es que el siervo sufriente del capítulo 53 es en referencia al profeta Jeremías, que, como lo dice por ahí alguno de sus textos en Jeremías, fue llevado al matadero como cordero y fue cortado de la tierra de los vivientes. Un lenguaje muy similar a lo que aparece en Isaías 53, versículo 6, versículo 7 y versículo 8. Pero evidentemente, aunque el lenguaje se parezca, la realidad es que no tiene nada que ver con el profeta Jeremías. Por otra parte, hoy que vamos a estar examinando las razones o los verdaderos motivos por los cuales el siervo experimentó el sufrimiento, debemos también explicar que el capítulo 53 podría ser el lamento del pueblo israelita, su lamentación, su lloro, por haber entendido quién era el Mesías después de haberlo humillado y asesinado. Algo parecido a lo que dijo Pedro a los israelitas: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces todos ellos se compungieron de corazón, les dolió en su corazón y le preguntaron a los apóstoles: ¿qué haremos? En Pentecostés lo que vemos es a un pueblo judío, al menos a una gran parte del pueblo judío, compungida de corazón y entendiendo que habían asesinado al Mesías prometido para que se cumpliera todo lo que estaba en las Escrituras. Y en Isaías capítulo 53 nos podemos dar cuenta que todo el capítulo es una lamentación de todo lo que el pueblo hizo sobre su Mesías, pero que ahora lo han entendido después de haberlo asesinado. Demos lectura al capítulo 53, versículo 4 al versículo 9. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Es el pueblo lamentándose, que en un momento lo tuvieron por un enemigo, por un hereje, pero ahora ellos dicen: ciertamente, la verdad es, lo correcto fue, la realidad era que llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pero nosotros, anteriormente, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Dios lo estaba castigando y abatido. ¿Sabían cómo es el pueblo lamentándose en esta profecía por haber asesinado al Mesías? Y entonces, en un sentido, la profecía también nos habla sobre el arrepentimiento del remanente de Israel, de un grupo de judíos que se dará cuenta, como Saulo de Tarso, que habían rechazado a su Mesías. Verso 5, hablando de su realidad, de lo verdadero que había ocurrido, el pueblo sigue lamentándose diciendo: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El pueblo lamentándose nos dice en el verso 5 que el Mesías fue herido, que el Mesías fue molido, castigado, fue cargado y fue llagado. Y todo eso para darnos beneficios, para llevar nuestras rebeliones, para pagar por nuestros pecados, para otorgarnos la paz y para darnos la cura. Y en el versículo el lamento sigue: todos nosotros nos descarriamos. Es el pueblo gritando con un gran lloro y lamento: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Curiosamente, esta es la porción que estaba leyendo el etíope en Hechos capítulo 8, y le hace la pregunta a Felipe: ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Felipe respondiendo le dijo que desde esta escritura le anunciaba el evangelio de Jesús.
Y entonces, lo que quiero que noten es cómo esto es importantísimo para la cristología y cómo este capítulo es el lamento de un pueblo que está arrepentido por haber rechazado y asesinado a su Mesías tan esperado. Verso 8 nos habla del proceso que lo llevó a la muerte. Por cárcel y por juicio fue quitado. Precisamente el Mesías estuvo encerrado en la cárcel, al menos una noche, y también a través de juicio fue quitado. El juicio lo llevó a cabo primero el Sanedrín, después experimentó otro juicio con Pilato, después con Herodes, pero ese es el proceso que llevó a la muerte al siervo sufriente, la cárcel y el juicio. Y su generación, mis hermanos, ¿quién la contará? Fue humillado. No dejó una descendencia física, como ya mencionamos. Una, porque no era la voluntad de Dios. Pero por otra parte también hemos de mencionar que no dejó generación porque el pueblo lo mató. Aquí lo dice el verso. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Es lo que nos dice Isaías. En un lamento en donde toma como compañeros a todos los judíos que se están lamentando por haber rechazado al Mesías. Verso 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Cuestión que ocurrió cuando estaba colgado junto a los dos malhechores, ¿recuerdan? Y en ese momento la disposición del pueblo era a sepultarlo con los impíos. Mas con los ricos fue en su muerte. Referencia a José de Arimatea, quien le otorgó a nuestro Señor Jesucristo un sepulcro que estaba entre los ricos. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y entonces también se nos habla de la naturaleza inmaculada, de la naturaleza pura y sin pecado de nuestro Señor Jesús. Bueno, entonces dando lectura a esto vamos a hablar de las verdaderas razones por las cuales el siervo experimentó el sufrimiento. Verso 4, en primer lugar tenemos que tocar el asunto de las enfermedades. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Todo el estado de humillación, todo lo que Cristo tuvo que experimentar en mayor o menor medida, estaba estrechamente relacionado con nuestro bienestar físico. Tenía que ver con nuestros dolores y con nuestras enfermedades. Parte de la obra mesiánica descrita en el profeta Isaías tiene que ver con el hecho de que los cojos andan, los ciegos ven y a los pobres les es anunciado el evangelio del reino. Tenía que ver con una labor mesiánica en la cual personas que adolecían físicamente iban a experimentar la salud. De manera que Cristo en su estado de humillación y sobre todo en la crucifixión no solamente está pagando por nuestros pecados, está pagando para que Dios el Padre nos pueda otorgar la sanación, la salud, de manera que cada persona que sana por la misericordia de la cruz. De manera que cada persona que respira y tiene salud es porque alguien estuvo pagando incluso por esa salud. Pero es claro, hermanos, que la salud, aunque fue provista en la cruz también, la salud llega en función de la voluntad de Dios y en función de lo que Dios ya decretó para la vida de cada uno de nosotros. Pero el hecho es que el Cristo sanó a muchas personas y las pudo sanar aunque fueron pecadores por el hecho de que Él estaba llevando las enfermedades. Sobre Él estaba cargando cada enfermedad que era sanada. Es como si Dios el Padre estuviera sanando a las personas a través de Cristo, pero diciéndole que Él tenía que pagar por esas facturas de personas sanadas. Y no estoy exagerando, aunque algunos dicen que aquí las enfermedades se refieren a nuestra condición pecaminosa.
La realidad es que el verso aquí no se refiere a eso, sí se refiere a nuestras enfermedades físicas. Tenemos en nuestra iglesia personas que han sanado de cáncer, que han sanado de situaciones difíciles. Y esto, hermanos, es para la gloria de Dios, porque Cristo fue quien llevó esas enfermedades. Vean conmigo Mateo 8, por favor, para que vean que esto tiene que ver bastante con la salud. Mateo 8, versículo 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Debo mencionar, hermanos, que en aquellos días una persona con fiebre postrada en la cama puede ser comparada hoy día con una persona que está en fase terminal. ¿Por qué lo digo? Porque aunque para usted y para mí una fiebre no es motivo de muerte, porque existen antibióticos, vacunas y muchas otras cosas que nos pueden beneficiar, en aquella época estar postrado en cama con una gran fiebre era signo de que probablemente ibas a morir. De hecho, los antibióticos y las vacunas son una de las invenciones más recientes en la humanidad. Hay una ciencia que tardó muchísimos años en desarrollarse y esa fue la ciencia de la salud. En cuestiones de salubridad, en cuestiones de salud, en cuestiones de virus, pandemias, bacterias, las ciencias medicinales han estado muy retrasadas. No fue sino hasta el siglo XVIII que se empezó a desarrollar un poco más la medicina. Pero entonces, en ese contexto, la suegra de Pedro estaba en un riesgo mortal. No había antibióticos y en algunos casos, si ya estaba la fiebre muy avanzada, eso significaba que ningún remedio casero, ni con aceites, ni con plantas, podía ya surtir un efecto. De paso mencionamos, ¿no? Como dicen los católicos, que si Pedro fue el primer papa, pues en este sentido, el primer papa pues estaba casado porque tenía suegra, ¿no? Pero eso ya es otra cosa. Verso 15. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, mis hermanos, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. También se hablan de cuestiones demoníacas, la expulsión del demonio, la liberación de la potestad de Satanás. Algo que nunca se había visto en el Antiguo Testamento. Nunca en el Antiguo Testamento usted va a encontrar a personas liberando a otras personas de los demonios. Y eso tiene que ver con la labor del reino, con la labor mesiánica. Parte de la labor mesiánica tenía que ver con destruir el imperio de Satanás. Pero vean que Cristo no hace un ritual, no hace una ceremonia de exorcismo, porque el texto es muy claro diciéndonos que con la palabra echaba fuera a los demonios. Y esto para usted, si algún día se topa con una situación similar, solo predicándole la palabra a una persona que esté endemoniada o no esté endemoniada, la verdad siempre es la que nos hará libres. Y con la palabra echaba fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. También había una gran cantidad de enfermos, así como la suegra de Pedro. Verso 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Cita de Isaías 53:4. Y entonces la primera razón por la cual el siervo experimenta el sufrimiento tiene que ver con nuestros dolores y nuestras enfermedades físicas. Sí, mis hermanos, Dios no solamente está interesado en nuestro espíritu, Dios también está interesado en nuestro cuerpo. El hombre no está dividido ni en 3 ni en 2 partes. El hombre es un alma viviente. El hombre es una sola esencia, es una unidad. Una unidad que, claro está, en la cual convergen 2 realidades, una realidad espiritual y una realidad física o carnal, pero que es una hipóstasis, es una sola esencia. Somos una unidad.
Y Dios no solamente está interesado en nuestro espíritu, sino también en nuestro cuerpo, hecho que se manifiesta con la resurrección de los muertos. Cuando resucitemos no vamos a resucitar como gasparines o como espectros, vamos a resucitar con este mismo cuerpo, pero exaltado y glorificado. Pero la primera razón por la cual Cristo experimenta el sufrimiento, y con sufrimiento me refiero desde su encarnación, porque el sufrimiento no inició en la cruz, inició desde que nació en este mundo en un pesebre con animales, no había lugar para ellos en el mesón, fue perseguido desde antes de tener conciencia el niño Jesús, por Herodes y por los reyes. El sufrimiento que él experimentó durante toda su vida, en primer lugar, tiene que ver con nuestro bienestar físico, tiene que ver con nuestra salud, tiene que ver con nuestras dolencias. Y sí le tenemos que reiterar, a Dios le duele cuando usted sufre físicamente. Dios no desea que usted experimente el dolor, pero su voluntad también tiene que ver con el que nosotros pasemos por ese proceso, aunque a Él le duela, porque es para nuestro bien. Pero nuestra salud puede ser beneficiada, y es beneficiada para todos, a razón de que Cristo sufrió en nuestro lugar. Versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, por cuanto todos pecaron. Cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. La segunda razón por la cual el siervo experimentó el sufrimiento tiene que ver con nuestros pecados. La segunda razón entonces por la cual el siervo de Dios, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo experimenta la cruz, experimenta la humillación, esa razón de nuestra pecaminosidad. Verso 5, llámesele rebeliones, llámesele pecados, llámesele enemistad, llámesele enfermedad, porque aquí somos curados ya en un sentido espiritual, ahora sí. Llámesele una naturaleza perversa y caída. Cristo sufre, experimenta el dolor por nuestros pecados. ¿Y qué significa eso? Significa que Cristo toma nuestro lugar y que el castigo que Dios tenía que arrojar sobre los hombres pecadores, lo arroja sobre el hombre santo y perfecto, sobre el Hijo de Dios, quien según el verso 6 es el objeto en donde Dios carga el pecado de todos nosotros. Es como si el pecado figuradamente fuera un objeto que existe en nuestro ser, el cual Dios toma de cada uno de los hombres y lo arroja sobre el ser de Cristo. Por eso el Evangelio, según Pablo, dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y se puede citar Isaías capítulo 53, versículo 6. El Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Juan dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí entonces sí hablamos de niveles de importancia, porque aunque Cristo sufrió por nuestra salud, por nuestras dolencias, por nuestra enfermedad, sí podemos hablar de valor, de importancia, porque más allá de la salud, el sufrimiento de Cristo tiene que ver con nuestros pecados. Porque mis hermanos, si hacemos una evaluación de qué es más valioso, si la salud o el perdón de nuestros pecados, evidentemente nosotros desde la perspectiva humana podemos decir, pues mi salud me interesa mucho. Yo quiero caminar, yo quiero sanar del cáncer, yo quiero sanar del coronavirus o cualquier otra enfermedad. Pero en la perspectiva de Dios lo más importante es el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque usted puede sanar si quiere, puede caminar, puede tener buena salud. Y su salud tal vez la va a gozar unos 50, 60, 80 años en este mundo y va a morir.
Pero si usted muere sin el perdón de sus pecados, experimentará una existencia eterna sin la presencia de Dios, pagando por sus pecados. Puesto que Dios es infinito, nuestras ofensas lo ofenden de manera infinita. Y si nuestra ofensa es impagable, entonces tenemos que experimentar nuestra deuda en el infierno. Gracias por Cristo que pagó por nuestros pecados. Y entonces recordamos tal vez la historia de ese paralítico que juntamente con sus amigos van a buscar a Cristo en una casa que estaba abarrotada de personas porque Cristo está dando una enseñanza, sanando enfermos. Y este paralítico juntamente con sus amigos saben de la importancia de la sanidad y Cristo lo puede hacer, Cristo lo puede lograr. Su fe es tan grande que ellos tienen que subir al techo, hacer un agujero y bajar con cuerdas en un lecho a su amigo. Y cuando por fin logran la hazaña y están delante de Cristo, sobre todo el que estaba postrado, lo que Cristo le dice es: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. La pregunta es: ¿realmente es lo que quería el enfermo? ¿Realmente es lo que él deseaba en su corazón? La realidad es que no. Él no quería el perdón de sus pecados, él quería la salud. Pero mis hermanos, Cristo está más interesado en aquello que tiene valor, nuestra eternidad. Pero aún Dios es misericordioso y si así lo desea, Él le puede sanar. Porque también le sanó al paralítico, ¿no? Pero también vamos a encontrar a Pablo diciendo: le he rogado al Señor por una situación en mi carne y no me ha sanado, sino que me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona a través de la debilidad. Y es probable que Dios se permita ciertas situaciones de salud en su vida porque Dios quiera perfeccionarlo a usted, que su poder se manifieste en usted, pero eso va a ocurrir solamente a través de la debilidad. Entonces la segunda razón por la cual Cristo muere tiene que ver con el perdón de nuestros pecados, tiene que ver con nuestra maldad. Todo lo que nosotros no cumplimos, Cristo sí lo cumplió en la cruz. Y con una vida perfecta, cumpliendo la ley de Moisés cabalmente, ofrenda su vida como expiación por nuestros pecados. Mis hermanos, estamos hablando de una labor ardua y valiosa infinitamente, porque Cristo lo hizo en condición de hombre, no usó su divinidad, aunque seguía siendo Dios, no echó mano de sus facultades divinas, todo lo que hizo, lo hizo como hombre, y cuando llegó a la plena realización del hombre perfecto, entregó su vida, derramó su sangre, entregó su ser, cargando con nuestros pecados. Dios el Padre lo revistió de inmundicia, nuestra inmundicia, para que nosotros a través de la fe en Él seamos revestidos de su justicia y su perfección. Y si usted se pregunta ¿por qué soy salvo y por qué puedo estar seguro de que soy salvo? Es por el hecho de que Dios lo vea a usted con la justicia de Cristo, revestido de esa justicia, aunque en la práctica usted no es justo. De manera, hermanos, que la segunda razón por la cual el Mesías muere es por el pecado de los hombres. Así lo dice el versículo 8 al final: por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y la tercera razón por la cual el Cristo sufre, por la cual el Mesías experimenta el sufrimiento, el dolor, la agonía, es porque Dios el Padre descargó sobre él su ira. Dios el Padre descargó sobre él la maldición. Cristo sufrió nuestra condena en la cruz. Versículo 10. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Dios quiso, Dios así lo determinó. En su voluntad el Padre quiso sujetarlo a padecimiento, como si Él mismo lo hubiera sujetado en la cruz muy adrede, para que experimentara el sufrimiento y el quebranto. Y está relacionado a lo que dijimos, fue por nuestros pecados.
Pero si realmente Él cargó con nuestros pecados, cuando Dios vio a su Hijo en la cruz, Dios no estaba viendo ya a Cristo, el hombre perfecto. Dios lo estaba viendo a usted, miserable, vil y abominable, igual que yo. Y entonces estas criaturas perversas, los seres humanos caídas, que beben la iniquidad como si bebieran vasos de agua, que sus mejores justicias son como trapos de inmundicia, todos ellos están en Cristo siendo condenados. Y por eso cuando Dios ve a Cristo, el hombre perfecto, santo y puro, Dios lo está viendo a usted vil y menospreciable, aborrecedor del Dios santo. Y entonces Dios tiene que descargar su ira sobre su Hijo, porque si no lo hacía sobre su Hijo, lo hacía sobre usted y sobre mí. Y entonces en la cruz, lo que nosotros tenemos, mis hermanos, es el sufrimiento de Cristo que llega a su clímax cuando Dios el Padre descarga su ira sobre Él, cuando Dios el Padre lo quebranta. Bueno, y en la mañana hablábamos de la ira de Dios como una figura hebraica, un antropopatismo. Y explicábamos que la ira de Dios consiste en la separación, en una existencia sin la comunión y la presencia de Dios. Yo defino la ira de Dios como la ausencia del amor, como la ausencia de Dios. Precisamente Cristo, estando en la cruz, clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, recordándonos el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, clamo a ti de noche y no me oyes, pero yo soy gusano, según el Salmo 22. La ira de Dios, mis hermanos, para Cristo, quien no debió sufrirla, pero por amor la experimentó, la podemos ver manifestada desde la oración en el Getsemaní, cuando Él toma a Pedro, Juan y Jacobo y les dice, oren conmigo. Y orando Él dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta hora, pero no sea como yo, sino que se haga tu voluntad. Y lo mismo lo repitió por 3 veces. El Evangelio nos menciona que Él sudaba como gotas grandes de sangre, lo cual significa que estaba bajo una gran presión. Y la ira de Dios se empezó a manifestar desde ahí en el hecho de que Dios lo empezó a abandonar. Sí, mis hermanos, Dios lo empezó a abandonar. Esa comunión eterna que el Hijo y el Padre siempre experimentaron, el Verbo era con Dios, el unigénito que estaba en el seno del Padre, con aquella gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese, se empezó a fragmentar, a fracturar, y en el Getsemaní, Cristo le está diciendo, si es posible, pasa de mí esto. Cristo sabía que sería horroroso lo que Él iba a experimentar, pero no en referencia a los clavos, la corona, los azotes, sino en referencia a la ira de Dios. Iba a pasar por un lapso de tiempo separado de la presencia de Dios y de su gloria. Por primera vez en toda la eternidad, el Hijo de Dios iba a experimentar el quebranto y la fractura de la comunión con Dios el Padre. Y entonces Cristo, llegando a la cruz, cerca de la hora 9, clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cabe mencionar que eso es la maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito por Dios es el colgado. Dios lo maldice en la cruz. Y si hay una figura de dolor, de obscenidad, de inmundicia, de atrocidad, de horror, esa es la imagen de Cristo colgado en la cruz, experimentando la ira de Dios. Y paradójicamente, es la mayor expresión de amor, de perdón y de misericordia. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El mayor sufrimiento del Mesías o del siervo radica en Isaías 53:10. Dios mismo quiso quebrantarlo. El tormento eterno que debimos experimentar, Cristo lo experimenta en unos momentos.
Y reiteramos lo que hemos dicho siempre: o usted paga sus pecados en Cristo, creyendo en Él, o usted los paga por la eternidad, experimentando la ira de Dios, pero no por unos instantes, sino por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Las razones por las cuales el siervo experimentó el sufrimiento. Dios mostró su amor para con nosotros, porque Dios en su esencia es amor, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo voluntariamente accedió a ese plan, a ese decreto, de que el hombre tenía que ser redimido como un testimonio del amor de Dios, como un testimonio de su veracidad, de su justicia. Usted hoy puede experimentar la salvación de su alma, y si usted ya creyó en Cristo, usted puede estar completamente seguro de que si hoy muere, usted estaría en la presencia de Dios, no por sus méritos, no por su vida, no por su esencia, sino por lo que Cristo ya logró. Su sacrificio es eterno, suficiente, infinito, eficiente, perfecto. Y estamos hablando entonces de la mayor expresión del amor de Dios. Todo lo que Dios hace es amor. Todas las expresiones de Dios es amor. Incluso el que Dios le aparte de su ser, de su presencia, es un acto de respeto, Dios dejándole decidir a usted por su destino. Tenemos también unas peticiones de oración, hermanos. Hemos concluido con esta hermosa reflexión. Peticiones de oración que mi esposa, Greta, pasará a mencionar y terminará haciendo la oración. Que Dios les bendiga y nos vemos el miércoles. Pasamos con Gretita. Buen día, hermanos, Dios les bendiga. Gracias damos a Dios por la palabra que fue expuesta en esta hora. Y pues sí, hay algunas peticiones de oración que muchos de mis hermanos estuvieron escribiendo, muchos en la semana estuvieron también pues acercándose a nosotros pidiendo pues oración. Y bueno, pues me gustaría comentar que hay muchos pasajes en la Escritura que nos dan esa esperanza, esa fe, que si pedimos conforme a la voluntad de nuestro Dios, pues Él nos oye, y principalmente que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, pues Él hará conforme a su voluntad y nos dará la paz también. Y bueno, nuestra hermana Laura Abarca, ella pide por la iglesia, pide también por sus hijas, por la vida espiritual de ella y de sus hijas, también por la familia García Abarca, por su cuñada Olga y por la familia Abarca en especial también. Vamos a estar orando y pues es un gusto que nuestra hermana esté acompañándonos los lunes ahí con nuestro hermano Rosendo para seguir estudiando la palabra. También doña Carmen es una vecina de nuestro hermano Rosendo, ella también está yendo los lunes a escuchar, pues que todo lo que vayamos a estar compartiendo, pues ella pueda escucharlo para que produzca en ella la fe en nuestro Señor. Nuestro hermano Rosendo también él les pide por el trabajo, para que pues él pueda tener sustento. Sabemos que él es un hombre que a pesar de su situación, él siempre ha trabajado, ha sido responsable y pues él también tiene gastos y pues oremos para que el Señor conceda que esta situación del COVID y todo pues no genere afectación económica en él. Sabemos que Dios le sustenta como hasta ahora y juntamente con todos nosotros. También pide él por su salud y por su vida espiritual. Por la señora Mago, ella está siendo instruida por mi suegra. Ella pues se quedó sola con sus hijos. Su esposo falleció en diciembre y bueno, pues oramos por ella, por sus hijos, para que todos lleguen a la fe y principalmente también para que Dios pueda sustentarla a ella y a sus hijos. Por nuestra hermana Fabiola Vázquez Segura, ella pide por su situación matrimonial, pues que Dios pueda restaurar la vida de ella y de su esposo y pues su matrimonio. Por nuestra hermana Lulú, por su vida espiritual, por sus niños,
por la hermana Virgen y por Christopher. Ellos los vamos a visitar los días viernes. Pues deseamos que Christopher, este jovencito, pues pueda llegar a la fe, ¿verdad? Y a la salvación en esta edad tan maravillosa. También por nuestra hermana Camerina, ella pide por su esposo porque pues él dice que no profesa fe, pues para que él pueda llegar a la salvación igualmente que mi hermana, por sus hijos de mi hermana Camerina. Y ella pide también pues por su familia y sus familiares, hay amigos enfermos que ella conoce, sus familiares que están enfermos, y pues no solo puedan recibir la salud física, sino también pues su restauración espiritual. Por la hermana Josefina Suárez, ella pide por su familia en el sentido espiritual, laboral, por su salud, para que se haga su voluntad. Es un gusto que otra vez ella tenga contacto con nosotros y pues Dios pueda ayudarles en la situación en la que estén pasando, por los matrimonios de la iglesia y en general por todos los hermanos, para que esta situación de la contingencia no permita que se enfríe, sino podamos estar al pendiente unos por otros. Hay hermanos dispuestos como nuestro hermano Aurelio, como nuestro hermano Eric, nuestro hermano Rafa, que van a estar teniendo estudios dependiendo de la zona de los hermanos en donde vivan. Hermanos, es una invitación para todos, de verdad, aprovechen esta oportunidad que los hermanos tienen para ofrendar su tiempo. Ellos están dispuestos a prepararse para poder instruirles, y si tienen vecinos, familiares que están viviendo cerca de ustedes, pues qué más aprovechar, ¿verdad? Abrir las puertas de su hogar para que ellos también puedan escuchar y aprovechar este privilegio de mis hermanos que están apartando esto para el Señor. Y bueno, no dejar de orar, recordarles también que tenemos servicio los días miércoles a las 7 de la noche. Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Los días jueves a las 7 también está el estudio de mujeres y señoritas. Y estábamos hablando sobre la fe y vamos a empezar a hablar sobre otros temas. Y los domingos a las 11 de la mañana, pues la escuela dominical. Estamos todavía en el libro de Apocalipsis. Y pues ahorita a las 12 mediodía estamos estudiando el profeta Isaías. Pues sin más, hermanos, deseamos que tengan una buena semana y voy a hacer una oración incluyendo todas estas peticiones. Bendito mi Dios, te damos gracias por este día que tú nos has concedido poder despertar, poder contemplar de nuevo tu misericordia. Gracias, mi Dios, porque tú no nos das lo que verdaderamente merecemos. Perdona nuestros pecados, mi Dios, perdona nuestras faltas, porque aún estamos en este proceso de santificación, porque aún, Señor, no hemos llegado a la obra plena y perfecta que nuestro Señor Jesucristo ha comenzado en nosotros. No nos dejes, Señor, siempre guíanos ante cualquier situación que estemos pasando para volver a ti. Tú siempre estás buscando en nosotros la reconciliación, Señor. Tú siempre estás buscando en nosotros que podamos tener una comunión plena contigo. Y yo te pido, mi Dios, que nos hagas diligentes, que nos hagas sabios, que nos des ese amor por tu palabra, que nos permitas tener como máxima autoridad tu palabra, mi Dios. Que nos ayudes en nuestro carácter, que nos ayudes en nuestra salud, que todas las cosas, Señor, que están pasando, las situaciones en casa, con el esposo, con los hijos, la situación laboral, todo, Señor, esté bajo tu control. Padre, nuestra hermana Laura pide por su familia, por su cuñada Olga, por sus hijas, por ella, por su vida espiritual. Te pido, mi Dios, que tú puedas responder conforme a esta petición que nuestra hermana hizo. Pues también está doña Carmen, ella está acercándose a nuestro hermano Rosendo y está yendo a las reuniones los días lunes. Si tu voluntad es llamarla a la salvación, permite que ella pueda prestar atención, Señor, a tu palabra y pueda profesar fe en nuestro Señor Jesucristo. También, mi Dios, por nuestro hermano Rosendo, pues por su trabajo, por su situación económica, mi Dios, por su salud. Tú lo sabes todo, mi Dios, y yo te pido que puedas sustentar a nuestro hermano, que con esta prótesis, mi Dios, él pueda servirte y pueda seguir, Señor, con ese gozo compartiéndole a otros tu palabra. También por la señora Mago, por sus hijos, Señor, que tú la sustentes, Padre, que tú le ayudes, que tú le permitas pues cumplir el propósito como madre y en esta situación que humanamente, Señor, es dolorosa.
Da sabiduría a mi suegra para que pueda seguir ministrándole a ella y a sus hijos, y que ella pueda llegar a la salvación y que ella pueda tener refugio y consuelo en ti, mi Dios. También por nuestra hermana Fabiola Segura, que tú le ayudes, le sustentes, le des sabiduría, le permitas esperar, Señor, para que ella pueda gozar y pueda contemplar tu voluntad ante esta situación matrimonial. Te pido, mi Dios, que guardes a su esposo, que le permitas entender a su esposo cuál es tu voluntad y que pues ellos, Señor, puedan ser restaurados por ti. También por nuestra hermana Lulú, principalmente por su vida espiritual, por su vida emocional, mi Dios, por sus hijos. Ayúdala, Padre, susténtala, apártala de personas que la dañen, apártala, Señor, en su trabajo de personas que quieran su mal, y ayuda a nuestra hermana a poder cumplir tu voluntad, Señor, tanto en su familia como en su trabajo. Por nuestra hermana Virgen, por Christopher, para que lleguen a la salvación, por nuestra hermana Camerina, por su esposo, para que llegue a la salvación, por sus familiares y amigos que están enfermos, no solo que puedan recibir esa salud, sino también esa salvación. Y por nuestra hermana Josefina, por sus hijos, Señor, que tú les ayudes, les sustentes en las áreas, Señor, en las que ellos están necesitados, por los matrimonios, por los niños de la iglesia, por todos mis hermanos en Cristo, mi Dios. Sea cual sea su situación, yo te pido que les sustentes y les ayudes. Y gracias, Padre, porque pues a pesar de la situación de este mundo, tú nos ayudas, nos sustentas y nos das lo necesario. Mi Dios, que podamos empezar bien esta semana y que podamos estar atentos a los servicios que se están llevando por medio de estas transmisiones. En Cristo Jesús, amén. Les deseamos, hermanos, un feliz inicio de semana y cualquier cosa estamos para servirles. Dios les bendiga.